bendiga nuevamente y vamos a esta segunda sesión. El propósito de la primera es que nosotros pudiéramos ver la condición en la que nos encontramos. Era una especie de consulta para buscar un diagnóstico. Obviamente lo que nosotros vemos a diario indica que algo no anda bien. Y lo mismo sucede con nosotros. No sabemos cómo estamos con precisión, pero muchas veces sabemos que algo no anda bien con nosotros, en nuestros cuerpos. Sobre todo cuando vamos envejeciendo. Vamos perdiendo facultades, lucidez, y entonces las visitas al médico son más frecuentes. Aunque no lo crean, yo hago ejercicio todos los días, aunque no lo aparente. Yo juego baloncesto y tenía por costumbre todos los lunes en la noche jugar. Hace aproximadamente menos de un año sufrí la primera lesión en mi vida, la primera. Tuve una contusión en el ligamento colateral interno de la rodilla izquierda. No crea, eso me dio mucho trabajo aprendérmelo, pero impresiona, dice, wow, ¿sabes? ¿No? Y entonces sufrí una caída y en medio del juego me paro y trato de reincorporarme y bueno, está bien, yo sigo y no pude. Dame 30 segundos y no pude. Intenté hacerlo 3 veces y no pude. Dijo que jueguen, en el próximo juego voy yo. Y cuando intenté hacerlo, después como de media hora de receso, no pude. Me tuve que ir a mi casa, me tomé un medicamento por el dolor que estaba teniendo, pero creí que no iba a pasar de ahí. Al otro día, cuando me desperté, me encontré que tenía 3 rodillas, las 2 mías más la hinchazón. Y entonces fui al médico, a un ortopeda que me recomendaron, amigo de un amigo, y me recibió de una vez, especialista en medicina deportiva. Y cuando él me está revisando, me dice, ¿a qué te dedicas? Yo le digo que soy pastor. ¿Cómo fue eso? Yo le dije, jugando baloncesto, sufrí una caída. Él dice, ya veo. No dice nada. Al rato me dice, ¿no te gusta el ajedrez? Y desde ahí, aunque no juego ajedrez, no volví a jugar. Él me dice, estas partes, estas piezas, ya no aparecen con tan facilidad. Entonces, uno va perdiendo facultad. Y pues para uno saber lo que uno tiene que consultar y examinarse. Se recomienda que uno debe hacerse una revisión anual de su cuerpo. Y cosas así. Hemos visto dónde más o menos estamos, qué estamos padeciendo. Pero ¿qué hacer? ¿Dónde está el mal? Los médicos genetistas hablan siempre de la manipulación del genoma, del mapa humano, buscando ciertos genes que van de generación en generación, buscando el gen defectuoso. Nosotros tenemos que buscar dónde está el gen defectuoso en esta situación de la iglesia. Probablemente no es uno solo, son varios. Pero uno de ellos es un mal concepto de lo que es el discipulado. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, el Señor nos da el discipulado como una orden. Tanto es así que algunos han llegado a creer que el discipulado es la prioridad de la iglesia.
porque es parte de la gran comisión. Y esa gran comisión nosotros vemos que tiene un alto énfasis en el evangelismo, pero bíblicamente hablando el evangelismo no está desconectado de hacer discípulos. Cuando nosotros vamos al libro de Marcos, capítulo 1, versículo 17, nos damos cuenta que el primer mandato de Jesús a sus discípulos tiene que ver con el evangelismo. Venid en pos de mí y os haré que seáis pescadores de hombres. Cuando nos vamos al último mandato de Jesucristo, parte de lo que nosotros llamamos la Gran Comisión, en Mateo capítulo 28, versículo 19, dice, por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero realmente las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo corresponden y se registran en Hechos capítulo 1, versículo 8. Que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tanto el primer mandato como el último tienen que ver con el evangelismo, pero sin desconectarlo del discipulado, lo cual debe darnos una idea a nosotros por dónde anda el fallo que hemos tenido. Pero más que eso, no podemos asegurar a la luz de la Escritura que la prioridad entonces de la iglesia es el evangelismo y las misiones o el discipulado. No vamos a encontrar un argumento bíblico contundente que nos diga esto, como yo crecí oyendo, que la prioridad de la iglesia es esto y nosotros existimos para evangelizar y para discipular y para plantar más iglesias. Hay algunos que tienen esto como prioridad, equivocadamente, porque el propósito para el cual nosotros fuimos creados es para vivir para la gloria del Señor. Para eso sí es la prioridad nuestra, vivir y buscar la gloria de Cristo en todo lo que nosotros hacemos. Cuando vamos al Antiguo Testamento nos vamos a encontrar con más de 50 referencias directas donde nos confirman que todo lo que Dios hace es para su gloria. El contexto revela que Dios sacó al pueblo hebreo para su gloria, que lo sostuvo en el desierto para su gloria, que lo introdujo a la tierra prometida para su gloria. Constantemente Dios revela su gloria, quiere que el hombre se deslumbre con su gloria, quiere que se someta y pueda deleitarse en su majestad, en su grandeza, en su gloria. Todo tiene que ver con la gloria eterna e indescriptible de un Dios santo. Todo tiene que ver con la gloria del Señor. En el Nuevo Testamento encontramos la misma tendencia. En Efesios capítulo 1, versículo 6, versículo 12 y versículo 14 nos dice que nosotros hemos sido creados para la alabanza de la gloria del Señor. Y el Señor, por medio del apóstol Pablo, tanto a los corintios como a los colosenses, le dice, todo lo que hagáis, sea de comida o de bebida o de cualquier otra cosa, tiene que ser para mi gloria. La palabra de Dios comienza con una revelación de la gloria del Señor y concluye con la visión gloriosa del apóstol Juan allá en la isla de Embasmo con esa gloriosa revelación del Señor. Todo tiene que ver con la gloria de Dios. Yo puedo hacer muchas cosas buenas, correctas, establecidas en la Escritura y no para la gloria del Señor. Satanás le dijo a Cristo, al mostrarle todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, todo esto te daré si postrado me adorares, porque eso es lo que quiere el hombre, la gloria. Eso es lo que quiere Satanás, la gloria. Pero nuestro Dios dice que su gloria no la comparte con nadie, es solamente de Él y para Él. Y hemos sido creados para la alabanza de la gloria eterna de nuestro Dios. Ahora, como dice John Piper, para traer más gloria a Dios, más personas que le glorifiquen, que le adoren, tenemos que evangelizar.
Y tenemos que hacer discípulos. El propósito de la evangelización y de hacer discípulos no es que simplemente las personas sean salvas, es que se conviertan en adoradores empedernidos de esa majestad, de esa grandeza de nuestro Señor. Que quedemos absortos en silencios, mudos, perplejos ante esa grandeza eterna y trascendente y relevante de nuestro Dios. Para eso nosotros entonces evangelizamos y para nosotros eso es una prioridad, pero no tanto como la prioridad que define nuestra razón de ser, que es la exuberante gloria del Señor. Le preguntaron el doctor Eric Alexander al doctor Martin Lloyd-Jones cuando él estaba haciendo su tesis doctoral, le preguntó, doctor Lloyd-Jones, ¿cómo usted resume todo lo que usted ha escrito, todo lo que usted ha podido vivir, predicar? Y él dijo, vivir para la gloria, para la honra de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que él escribió lo resumió de esa manera. Y el discipulado, entre otras prácticas marginadas, es vital para que nosotros podamos vivir así. ¿Qué es el discipulado? ¿Qué nos define a nosotros como creyentes? ¿Qué es lo que nosotros hacemos a la luz de lo que la palabra del Señor nos dice? Obviamente, esta noche vamos a estar haciendo una introducción a nuestro diseño como creyentes, pero nuestro diseño como creyentes está íntimamente ligado a nuestro diseño como seres humanos. Estudios revelan que el ser humano, antes de abrir los ojos a este mundo, ya está en una actitud de aprendizaje. Estudios recientes revelan cómo el bebé en esa vida intrauterina, en el vientre materno, ya está aprendiendo de su madre. Nace con una predisposición al aprendizaje, a ser enseñado. Y es en el vientre de su madre cuando él comienza a desarrollar sus facultades para distinguir los sabores, los olores y hasta el idioma de su madre. Quiere decir que todavía no ha nacido y ya un bebé de 27 semanas puede percibir todas estas cosas, todos estos estímulos. Él lo está absorbiendo. De hecho, puede venir con cierta predisposición a la música por la clase de música que oye su madre. Hay producciones que se han hecho de Mozart para niños y se recomienda que cuando las madres estén embarazadas se pongan a escuchar música y se ponga un parlante, una bocina aquí en el vientre para que el niño escuche Mozart y aprenda a escuchar la buena música. He visto imágenes de niños en el útero que parece que lo que le están poniendo es bachata o salsa o reggaetón porque se mueven mucho. Pero lo cierto es que vienen con cierta predisposición. Es impresionante lo que una periodista llamada Annie Murphy Paul, autora del libro Origins, ella ha investigado cómo se desarrolla el feto en el útero. Ha concluido, y la cito, que las experiencias que vive el feto dentro del útero de la madre dan forma a la persona en la que se convertirá en el futuro. Murphy explica que todo lo que el feto experimenta durante los 9 meses anteriores al nacimiento tendrá una gran influencia en su persona y en el desarrollo de su carácter. Esto es impresionante. Por eso las mujeres embarazadas tienen que estar en ambientes donde se estimule
a un desarrollo de ese bebé en condiciones seguras, saludables, óptimas. ¿Por qué? Porque eso lo va a aprender. ¿Qué nos dice eso? Que antes de nosotros nacer ya hemos iniciado ese proceso de aprendizaje. En otras palabras, antes de nacer ya nosotros somos discípulos. ¿Y qué es un discípulo? Un discípulo simplemente es un aprendiz. Así podemos definir la palabra discípulo. Entonces, nosotros como discípulos podemos aprender de una manera natural, como lo hacemos desde que estamos en el vientre de nuestras madres, o podemos aprender de una manera artificial, de una manera espontánea o de una manera formal. Pero todos somos discípulos. Y el propósito del discípulo es aprender. ¿Aprender de quién? De un maestro. No hay discípulos sin maestros. Y no hay maestros sin discípulos. Entonces podemos concluir que en la vida cristiana, de alguna manera u otra, nosotros somos discípulos y somos maestros a la vez. Y el propósito del discípulo es aprender. Y la manera en que el Señor nos ha dado para que nosotros podamos aprender es mediante la observación, meditación, estudio y práctica de su palabra, para que haya realmente una transformación. El discípulo tiene como propósito recibir una serie de estímulos por medio de la enseñanza para él poder ser transformado, en este caso por la palabra de Dios. Si no hay transformación, entonces no hay aprendizaje. El propósito, la naturaleza y la meta de la enseñanza es el aprendizaje. Nadie puede decir que aprendió algo si eso no lo ha transformado. El aprendizaje es la transformación de nuestras habilidades, de nuestro conocimiento, de nuestras acciones y actitudes. Si eso no ha sido afectado por todo el estímulo que hemos recibido mediante un proceso de enseñanza, entonces nosotros no hemos aprendido. Se aprende cuando hay transformación. El doctor Ken Coley dice lo siguiente: donde hay un discipulado o una enseñanza efectiva, hay un cambio en el conocimiento, las perspectivas, las actitudes y la conducta. Donde no hay cambio, no se ha producido ni enseñanza, ni discipulado, y mucho menos aprendizaje. Cierro la cita. Quiere decir que cuando nosotros vemos personas que se dicen ser cristianas, que están dando mal testimonio, lo que estamos diciendo es que esas personas no han sido transformadas. Una de las características esenciales de un creyente es la obra de transformación que hace el Espíritu Santo en nosotros. Pero el Espíritu Santo no va a obrar al margen de su palabra. El Espíritu Santo va a obrar a medida que nosotros entramos por un proceso donde nosotros estamos estudiando la palabra y la estamos aplicando a nuestras vidas, como el escriba Esdras en el capítulo 7, versículo 10, que Esdras dedicó toda su vida a estudiar la ley de Dios, a aplicarla y a enseñar estos preceptos a todos sus hermanos. Si el objetivo del discipulado, de la enseñanza y práctica de la palabra de Dios es la transformación, entonces tenemos que concluir que estamos en una práctica muy deficiente de lo que es el discipulado. Podemos concluir entonces que la iglesia cristiana está marginando el discipulado porque hay una crisis en el testimonio tanto de aquel que es llamado maestro como de aquellos que son sus discípulos. Dice el doctor Dan Lambert en su libro Enseñanza que marca la diferencia lo siguiente:
nuestra negligencia en la enseñanza de la palabra de Dios nos sigue al ver la madurez de la juventud que típicamente llamamos generación X. Somos testigos de la increíble cantidad de figuras públicas entre 20 y 35 años que crecieron en la iglesia o se hacen llamar cristianos. Pero usamos este término, pero este término realmente no compagina con ellos. El doctor Lambert, más que un trabajo de investigación, lo que hace es una crítica de que realmente estamos ante una generación de creyentes, no solamente analfabetos en términos teológicos, sino que como consecuencia su testimonio no revela la gloria de Cristo. Estos jóvenes investigados llegaron a decir que realmente nunca habían pasado por un proceso de lo que se llama discipulado. ¿Por qué? Porque tenemos una crisis en la educación, en lo que es el discipulado. ¿Qué es el discipulado? Podemos llamar que el discipulado es nada más y nada menos que el tiempo que se dedica, así como Jesús lo dedicó a sus discípulos, a nosotros estudiar el carácter de Cristo para que este carácter se replique en nosotros. Es el tiempo que nosotros dedicamos a estudiar el carácter de Cristo para que este carácter de Cristo se replique en nosotros. El discipulado no es una clase bíblica. El discipulado no es una predicación. El discipulado no es simplemente la transmisión de un conocimiento a otro. El discipulado es la transfusión de una vida hacia otra vida. Es abrir nuestras venas y que nos coloquen un catéter para nosotros entonces pasar de nuestra sangre y transfundir a otra persona que lo necesita. El discipulado es nosotros dar de nuestra vida y en esa vida va reflejado el carácter de Cristo, su escritura, lo que Él quiere. Una persona inmoral con mal testimonio no puede discipular a otro porque su sangre está dañada. Un amigo ya con el Señor, hace aproximadamente como 30 años atrás, le hicieron un trasplante de riñón y necesitaba donantes. Y un grupo de sus amigos fuimos al centro médico allá en San Juan, Puerto Rico, a donar nuestra sangre. Cuando cada uno de nosotros iba ya a estar en la lista formalmente, nos hacían un pequeño historial médico. Cuando todos estamos ahí muy entusiasmados, me hacen ese pequeño historial y yo dije que a mí me dio hepatitis A. Y me dijeron, lo siento, usted no puede donar. Y yo dije, pero yo no tengo hepatitis. No. Pero su sangre no es apta para donar, porque ya le dio hepatitis. Y a mí me dio un dolor tremendo, porque mi amigo necesitaba sangre. Y una de las cosas que yo quería era tener la satisfacción que yo pude contribuir a que su vida se salvara porque yo di de mi sangre. El discipulado es sentarnos en una de estas unidades de transfusión, donde a nosotros se nos saca de nuestra sangre de manera voluntaria para compartirla con otros. Pero si nuestra sangre es mala, le vamos a hacer un daño más que un bien al otro. El discipulado no es simplemente sentarnos y estudiar un pasaje bíblico, es transmisión de vida, es transfundir nuestra vida en los demás. El apóstol Pablo decía con mucha autoridad, sed pues imitadores de mí como yo de Cristo. El discipulado es que el otro imite a Cristo por nuestro testimonio. Entonces no es una clase.
Es verdad, es un tiempo y un espacio, pero no es una clase. En el discipulado no transmitimos solamente información, nosotros transmitimos vida. De lo que nosotros estamos llenos, de eso nosotros vamos a compartir. Todos hemos nacido con esa predisposición a la enseñanza. Si alguien no enseña e instruye a nuestros hijos, alguien o algo los va a instruir. Pero esa necesidad de enseñanza viene desde el vientre materno. Tenemos esa necesidad. Nuestro diseño es que necesitamos aprender. La pregunta es, ¿de quién? La pregunta es, ¿quién nos va a instruir? ¿Quién nos va a enseñar? ¿Quién nos va a acompañar en la vida? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos, porque esa necesidad tiene que ser llenada. Si no enseñamos a nuestros hijos, si no los instruimos en el camino de la verdad, alguien o algo lo va a enseñar. Y yo le puedo dar algunas pistas de quién lo está haciendo. Lo está haciendo YouTube, lo está haciendo Facebook, lo está haciendo Instagram, lo está haciendo la televisión. Alguien dijo acerca del televisor que es el invitado obligado que toda casa tiene. El que más habla y el que menos escucha. Y todos, absolutamente todos los que son seguidores de él, terminarán pensando como él. Cierro la cita. Necesitamos ser enseñados. Es una necesidad, es parte de nuestro diseño. Y el discipulado es el medio que Dios nos ha dado para que nosotros podamos enseñar y ser enseñados. ¿Cómo puede ser el discipulado? En esta introducción general, mañana vamos a estar viendo algunos textos bíblicos que nos van a decir de una manera más organizada, más sistemática, cómo nosotros podemos desarrollarlo. Pero, ¿cómo es el discipulado? Bueno, el discipulado puede ser formal o informal, planificado o espontáneo. Así yo lo llamo. Formal es el discipulado planificado, e informal es el discipulado espontáneo. Es decir, formal y planificado son sinónimos, es lo mismo, y informal y espontáneo también son sinónimos y significa lo mismo. Vamos a ver, en primer lugar, lo que yo llamo el discipulado planificado o formal. Es el tiempo y el espacio que nosotros dedicamos con un grupo pequeño de personas para estudiar la palabra de Dios, reforzado por el testimonio personal de quien instruye. Es el espacio y el tiempo planificado donde nosotros estudiamos la palabra de Dios reforzada por el testimonio de quien instruye. Vamos a analizar esto. Primero, a la luz de lo que nosotros vemos en el Nuevo Testamento y sus principios en el Viejo Testamento, nos vamos a dar cuenta que el discipulado no tiene que ver con multitudes. Tiene que ver con grupos pequeños. ¿Cuántos discípulos tenía Jesús? Si ustedes le hacen esa pregunta, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuántos discípulos tenía Jesús? Bueno, vamos a analizarlo, ya que ustedes se la saben, pero vamos a repetirla. Ya que Jesús, y considerando que no se les reveló después de su resurrección a nadie hostil a él, cuando nosotros vamos a 1 Corintios capítulo 15, en ese precioso y profundo tratado acerca de lo que es la resurrección, dice que se le apareció a 500 de sus discípulos a la vez. Si nosotros leemos
lo que Jesús le mandó a decir a sus discípulos en Hechos capítulo 1 y en Hechos capítulo 2, vemos que en el aposento alto había 120. Cuando vemos en los evangelios, Jesús envió a 70 a evangelizar de dos en dos. Entonces vemos 500, vemos 120, vemos 70 y vemos 12 que estaban tiempo completo con el Señor. Esos 12 eran los que el Señor estaba entrenando por un periodo de 3 años, y es a esos 11, porque ya Judas había muerto, que Jesús les instruyó a que cumplieran el mandato de evangelizar y de discipular. Cuando nosotros leemos en Mateo capítulo 28, versículos 16 en adelante, nos dice que los discípulos se reunieron en Galilea, en el lugar que el Señor les había dicho, refiriéndose a los 11. Hay versiones que lo dicen así y hay versiones que son más específicas que dicen, y a los 11 se reunieron en Galilea, en el lugar donde el Señor le había dicho. Versículo 17, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaron. Versículo 18, y él le dijo, toda potestad, toda autoridad, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Versículo 18, por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Versículo 20. Quiere decir que esos 12 y después 11 fueron las personas que estuvieron de manera permanente con nuestro Señor Jesucristo en ese discipulado formal y planificado, donde había un maestro y donde había varios aprendices. Ese es el discipulado formal. Es en ese discipulado donde el Señor le mostró las enseñanzas que nosotros ahora conocemos. Los evangelios no son redacciones tipo reporteros en el momento. Y en estos momentos ahora el Señor está convirtiendo el agua en vino, o si no, ahora el Señor está resucitando a la hija de Jairo. Señores, esto es extraordinario, hay mucha gente. No fue así. Todo esto ocurrió y obviamente mediante tradición oral esto nos llegó hasta nosotros hasta que se asentaron en libros cuyos autores internamente, por hablar de los evangelios, no encontramos evidencia de que ellos fueran. En ninguna parte de Mateo se nos dice que Mateo es el autor de Mateo. En ninguna parte de Marcos tampoco nos dice que fue él. Las mayores evidencias las encontramos probablemente en Lucas y Juan, pero son inferencias. La atribución a la autoría de Mateo y de Marcos viene de Papías y de Ireneo, y los respetamos y creemos que es así. Pero todos estos escritos bíblicos circularon de manera oral. ¿Por qué? Porque el 60%, algunos dicen que un poco más, del contenido bíblico es narrativa histórica, y la narrativa histórica facilita que las historias se cuenten porque es más fácil de memorizarla. Y el discipulado, pues Jesús se encontraba con ellos y les enseñaba. Muchas de estas cosas ellos fueron testigos, otras tuvieron que investigarlas. Es lo que dice Lucas capítulo 1, que no fue discípulo directo de nuestro Señor Jesucristo, sino del apóstol Pablo. Es como Marcos, que no fue discípulo directo de nuestro Señor Jesucristo, sino de Pedro. Fueron discípulos Mateo y fueron discípulos Juan. Pero todos ellos nos hablan de esos momentos, de esas grandes enseñanzas que recibieron recibieron de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el discipulado es un espacio donde la iglesia, en grupos pequeños, se reúne a estudiar la palabra de Dios y reforzada por libros que nos ayudan a entender lo que nosotros queremos entender. ¿Cómo se puede establecer un discipulado en una iglesia? Voy a hablar de eso más adelante, pero como yo recomiendo es que nos reunamos
en grupos pequeños, probablemente entre 5 y 10 personas, que tengan un libro recomendado, que tomemos los cerebros prestados de hombres de Dios, probados, y nosotros, a la luz de este libro y la palabra de Dios, nosotros vengamos y aprendamos. Ese es el discipulado formal. Puede hacerse semanalmente, quincenalmente, mensualmente. No recomiendo que se pase más de un mes. ¿Por qué? Porque el discípulo y su maestro deben estar en contacto siempre. Ese grupo para el cual nosotros vamos a estar disponibles 24/7. Nosotros vamos a estar disponibles para esas personas. ¿Por qué? Porque es el grupo que Dios nos dio para modelarle, para inspirarle, para motivarle, para instruirle. Hay una crisis en la enseñanza. Hay una crisis en el discipulado y se refleja en la iglesia. Mañana, con el favor de Dios, vamos a ver qué nosotros somos. ¿Cristianos, creyentes o discípulos? Cristianos, creyentes o discípulos. Pero lo cierto es que nosotros podemos abrir este espacio como lo abrió nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos. Tenemos incontables historias en el Nuevo Testamento de Jesús a solas con sus discípulos. En 2 ocasiones, en una embarcación a solas con sus discípulos, y el mar se volvió tempestuoso. En una, él no estaba y llegó, y en otra, él estaba y el mar estaba bajo los efectos de la influencia indomable de una tormenta. Pero en ambas ocasiones Jesús estaba en el monte de la transfiguración. Allí cuando se le llama la transfiguración, allí estaba Jesús con sus discípulos. Cuando estaba resucitando a la hija de Jairo, allí estaba Jesús con sus discípulos. Él solo. En la confesión de Pedro, allí en Mateo capítulo 16, versículos 13 al 20, cuando Pedro confiesa: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Allí estaba solo Jesús con sus discípulos. Es que lo vamos a ver frecuentemente esto. Es un espacio y tiempo donde nosotros planificamos para estar con nuestros discípulos o para nosotros ser discipulados. En nuestra iglesia lo hacemos semanalmente, hombres discipulando hombres, mujeres discipulando mujeres, por edades y por intereses particulares, y donde están leyendo un libro y donde están contextos de la Biblia asignados, y semanalmente se juntan en grupos pequeños y discuten eso, donde se da testimonio personal, donde se rinde cuentas, donde nosotros podemos decir al otro: mira, esto me está pasando, ora por mí. No lo puede decir en el culto, pero sí lo puede decir en ese grupo pequeño donde cada una se está apoyando, y igualmente también los hombres, donde se están apoyando, donde se están dirigiendo el uno al otro con un guía que influye sobre ellos. No es una clase bíblica, implica enseñanza de las Escrituras, porque ella es lámpara a nuestro camino, pero es este tiempo donde se da la dinámica de hablar y compartir. Cierro con el discipulado informal. Es ese discipulado informal o espontáneo donde el discípulo y su maestro están solos. Llegan a un restaurante, ordenan algo, la mesera no está como de buen humor, y el maestro viene y llama a la mesera y le dice: oye, hace rato que ordenamos algo y todavía no nos lo traen, ¿ha pasado algo? Sí, déjeme ver, porque yo estoy sola hoy, aquí hay mucha gente. Y el maestro dice: no me hable así, tenga cuidado, ¿dónde está el gerente? La voy a denunciar. No se reunieron para estudiar un pasaje bíblico, pero la manera en cómo él reaccionó va a hablar mucho. Voy a dar 2 ejemplos y tienen que ver conmigo. Y con esto termino. Una vez, precisamente, andábamos Roger y yo, íbamos para Boston, y el avión sale a las 6 de la mañana.
Y ahí estábamos en el aeropuerto a las 4. Y llegamos. Y la persona que nos está atendiendo en el counter nos habla mal, principalmente a mí. Yo vengo muy sonriente. Hola, buenos días. Y ella dice, pasaporte. ¿Para dónde van? Y Roger y yo nos miramos. Roger quería decirle 2 o 3 cosas. Y yo, no, aguántate, tenemos que dar testimonio. El caso es que nos maltrató, más a mí que fui el que más hablé. Y un buen ejercicio que me vino a la mente es pensar por qué ella estaba así. Porque yo digo, no sé si se lo notan, pero ella trabaja en esa línea aérea y yo he ido muchas veces y me he encontrado con ella y las otras veces no ha estado así. Pero en ese momento, en vez de reaccionar, yo me pregunté por qué ella estaba así. Y yo mismo le tejí una historia a Roger, ficticia, pero que puede ser verdad. Ella es madre soltera. Estaba en su día libre y el jefe le llama y dice que tiene que trabajar. Se va a trabajar. Cuando se va, el jefe le dice, mira, no te puedo decir porque me faltaron 2. Y ella está molesta porque se comenta que una de las 2 que faltaron está en un affair con el jefe y la está maltratando a ella. Esa historia me la inventé yo, pero puede ser verdad. Porque ¿qué razón tiene una persona que se le está pagando para brindar un servicio para hablarle mal al otro? Algo tiene que estar pasando con su vida. Roger no aprendió nada de esta lección, pero por lo menos le di buen testimonio. La otra fue en el mismo aeropuerto. Llegando, hay una línea para los que no revisan, no tienen maletas por correa, y otra línea que para los que andan con carry-on. Yo he desarrollado el arte de andar con carry-on, no importa lo lejos que sea. Y ya ustedes lo van a ver con todas las ropas iguales el mismo día. Entonces, todos los días. Entonces, voy por el carry-on, por la línea rápida, pero hay unos jóvenes que no tienen por qué estar por esa línea y se meten. Yo vengo cansado de un viaje. Entonces tienen que revisar la etiqueta de la maleta y todas estas cosas. Y ellos se meten en esa fila y me miran en una actitud desafiante. Ven a este anciano, no sabiendo que yo jugaba baloncesto antes. Y entonces yo me molesté con la que está en seguridad porque lo vio y no le dijo nada. Y ya yo tenía preparado mi discurso para decirle, cuando pasara por su lado, yo no sé para qué ustedes le pagan, porque ustedes están aquí para imponer el orden. Y usted vio muy bien, porque yo la vi a usted, que esos jóvenes se colaron en la fila y me vieron de manera desafiante, maltratándome ante la mirada indiferente de usted. Lo tenía todo practicado. Cuando voy llegando y le voy a dar mi discurso, que ya lo había ensayado varias veces en mi mente, dice, Pastor Otto, ¿cómo está usted? Y yo le digo, amén, Dios te bendiga. Dígame cómo usted está. Usted no me conoce, pero yo voy a su iglesia y ¡oh, qué bien! Gloria a Dios. Aleluya. Qué bendición conocerte. ¿Y cómo tú estás, pastor? Y digo, no, yo estoy muy bien. Ay, usted siempre gozoso. Ay, el Señor. Y me fui con mi ira abortada.
Y me sentía mal porque es como cuando uno va a estornudar y alguien te interrumpe y no estornuda. Óyeme, déjame estornudar. Pero uno está aprendiendo y enseñando, porque todos somos maestros y somos discípulos a la vez. Alguien está aprendiendo lo bueno o lo malo, y alguien está recibiendo lo bueno o lo malo. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Gracias te damos, Padre, por tu palabra.